Los salmos. Salmo 119, versículos del 1 al 8. Es una lectura breve, así que vamos a hacerla al unísono, tratando de respetar todos los signos de puntuación. Dice la palabra de nuestro Dios: bienaventurados los de perfecto camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. En el libro de los Hechos, en el capítulo número 13, dice el versículo número 22, quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nos permites tener este tiempo de alabanza y adoración a tu nombre. Pero también, Señor, gracias porque podemos tener el tiempo para escuchar tu voz a través de tu palabra. Háblanos, Señor, con el mensaje que tienes preparado para nosotros y que sea, antes que nada, Señor, para la honra y la gloria de tu nombre, pero también que sea un mensaje que nos ayude a reflexionar en lo que somos y en lo que tenemos que hacer. Señor, que estemos atentos a lo que tienes que decirnos en esta hora. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sabemos, hermanos, que la vida de David fue una vida muy azarosa. Tuvo momentos buenos, tuvo momentos malos. Y algo que podemos resaltar de la vida de David es precisamente las palabras que están contenidas en el libro de los Hechos, que no son las únicas, no es la única idea, porque allá en el libro de Samuel también encontramos la misma idea. David, un hombre conforme al corazón de Jehová. Y hermanos, eso nos tiene que hacer pensar a nosotros en que también podríamos decir que somos hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. Porque una cosa es lo que digamos ser. Yo digo que soy hijo de Dios. Yo digo que soy un cristiano. Pero ¿soy alguien que vive conforme al corazón de Dios? En el mes de abril y un poquito antes comenzamos a hablar del mensaje a las 7 iglesias. Un mensaje donde nos muestra la variedad, vamos a llamarlo así, de cristianos que hay en la iglesia del Señor. Hombres y mujeres bien consagrados, que se entregan, que luchan, que trabajan, pero también encontramos hombres y mujeres tibios, por ejemplo. Debería ser frío o caliente, pero tibio no te conviene ser porque te vomitaré de mi boca, dice el Señor. Encontramos hombres y mujeres que son permisivos ante situaciones de pecado. Lo permiten. Ya no hay problema, no importa lo que pase. Mientras yo siga adelante, lo demás no me interesa. Y así encontramos una variedad, hermanos, entonces, de tipos de creyentes en Jesucristo que hay dentro de la iglesia. Y la reflexión general de todo eso, hermanos, es la misma que ahorita. ¿Dónde nos ubicamos cada uno de nosotros? Formamos parte de esta comunidad llamada Betel. Y hermanos, ¿realmente estamos haciendo lo que Dios nos está pidiendo, tanto en lo individual como iglesia? Y tendríamos entonces que comenzar pensando, hermanos, que el anhelo de nuestro corazón debe ser vivir conforme al corazón de Dios. Y entonces vamos a tener que empezar a descubrir quién es Dios y cómo es Dios. Alguno dirá: oiga, hermano, pero eso ya lo sé.
Sí, una cosa es tener el conocimiento intelectual, una cosa es inclusive tener el conocimiento teológico, y me puedo leer miles de textos de la Biblia, me puedo leer cientos de autores que han escrito, valga la redundancia, volúmenes enteros de muchos temas teológicos, pero hermanos, el conocimiento intelectual, el conocimiento teológico no es suficiente. ¿Por qué? Porque lo que interesa es que llevemos a la práctica cada una de esas cosas que nosotros decimos saber y conocer. Porque de nada me sirve ser un creyente de papel nada más. No, tengo que ser un creyente en la práctica. Tengo que poner en práctica todos esos conocimientos que he adquirido. Y pensemos, hermanos, ¿cuánto tiempo tenemos cada uno de nosotros en el Evangelio? ¿Cuántos años llevamos conociendo al Señor? En alguna ocasión al Señor Jesús le dijeron, le cuestionaban acerca de los fariseos y todos ellos, y el Señor Jesús dijo una frase muy interesante: por sus frutos los conoceréis. Hermanos, ¿cuáles han sido nuestros frutos? ¿Cuáles? Pensemos en un árbol. ¿Qué árbol les gustaría ser, hermanos? ¿Qué árbol les gustaría ser? Piensen, un árbol frutal, no un árbol cualquiera, un árbol frutal, porque estamos hablando de frutos. ¿Qué árbol les gustaría ser? Ahora, pregúntense cada uno, ¿qué tipo de fruta le gustaría dar? Si escogieron un manzano, ¿les gustaría dar duraznos? Si son un manzano, ¿van a dar duraznos? Si son manzanos, ¿van a dar guayabas? No, ¿verdad? Tiene que ser manzana. Quizá digan, ay hermano, pero ¿por qué nos dice todo esto? Es importante, hermanos. ¿Por qué? Porque a veces no entendemos bien esto de los frutos. Primero, el árbol tiene que dar el fruto que le corresponde. Y si yo soy un hijo de Dios, ¿qué frutos tengo que dar? Los que corresponden a mi, digamos así, a mi membresía de la familia de Dios. ¿Sí? Pero por otro lado, ¿qué tipo de frutos son los que quisiéramos que mi árbol diera? Si yo soy un manzano y sé que voy a dar manzanas, ¿qué tipo de manzanas son las que quisiera dar? ¿De la mejor calidad o de una calidad baja? ¿Sí? Lo mismo, hermanos, lo mismo en la vida cristiana. No solamente tiene que ver con los frutos que voy a dar, sino el tipo de frutos que voy a dar. Y en ese sentido, hermanos, entonces, cuando analizamos la Escritura y cuando nos preguntamos, bueno, ¿quién es un hombre o una mujer que viva conforme al corazón de Dios? Pues la respuesta la vamos a encontrar aquí. Este Salmo 119, hermanos, es un salmo que, de veras, cuando nosotros lo analizamos bajo la perspectiva de la palabra de Dios, nos vamos a encontrar con que es una joya. Es una joya, ¿por qué? Porque va a estar exaltando, va a estar reconociendo, va a estar poniendo a la palabra de Dios por encima de cualquier otra cosa. Y al final de cuentas, hermanos, estaríamos hablando de Dios mismo. Y entonces el Salmo 119 lo tenemos que leer bajo esa perspectiva. ¿Qué me dice Dios a través de su palabra? Y en esta primera sección de los primeros 8 versículos, hermanos, que tiene que ver con a la búsqueda de ese corazón conforme al corazón de Dios, vamos a encontrar lo siguiente. Primero, vean cómo comienzan los primeros 2 versículos. Dice, bienaventurados. Recuerden, hermanos, que esta palabra de bienaventurados la vamos a encontrar muchos años posteriores, muchos años adelante, en el Sermón de la Montaña. Cuando Jesús dice, bienaventurados son, y empieza a hablar de diferentes cosas. Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que sufren, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados son cuando os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, bienaventurados los pacificadores. Pero el Señor Jesucristo está diciendo que son bienaventurados los que tienen esas cualidades necesarias para ser un discípulo suyo. No cualquiera puede ser discípulo de Jesús, hermanos, Esto es algo que debemos reflexionar. No cualquiera puede ser discípulo de Jesús. Sin embargo, es lo que todos deberíamos anhelar, ser discípulos de Jesús.
Y entonces aquí David, que es el que escribe este salmo, nos está diciendo, bienaventurados en los 2 primeros versículos. Y sabemos que la palabra bienaventurado es gozoso hasta más no poder, hasta lo inalcanzable. Pero ¿quiénes son bienaventurados de acuerdo a lo que dice aquí David? Vean primero lo que dice. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Es importante, hermanos, que podamos entender que para nosotros el camino está trazado. Jesús mismo lo trazó. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede venir al Padre si no es a través de mí. Entonces, eso significa que mi vida debe estar sometida a la voluntad del Señor y debe estar dirigida por el Señor Jesús. Y debemos pensar de la misma manera en que lo hacía Jesús. Por algo el apóstol Pablo dice que nosotros tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto. Y hemos señalado que eso significa que debemos llegar a pensar como Jesús, a vivir como Jesús, a hablar como Jesús, a sentir y a emocionarnos como lo hizo Jesús. Que no es cosa fácil. No es cosa fácil, hermanos, porque el autor de la carta a los Hebreos nos dice que Jesús fue tentado en todo según nuestra naturaleza, pero no pecó. Y andar entonces en los caminos del Señor y andar en la ley del Señor significa, hermanos, que nuestra vida debe ser sometida a lo que Dios me dice en la palabra. Y es ahí donde tendríamos que estar preguntándonos, ¿realmente me someto a la voluntad de Dios, hermanos? ¿Realmente estoy haciendo lo que Dios me está pidiendo que haga? ¿O hago lo que yo creo que debe ser? Porque una cosa es lo que yo crea y otra cosa es lo que Dios me está pidiendo. Y a veces se contraponen lo que yo creo a lo que Dios me pide. Un ejemplo de ello, el Señor me pide amar a mis enemigos. ¿Realmente amamos a nuestros enemigos? ¿Somos capaces de orar por nuestros enemigos? ¿Somos capaces de reconciliarnos con nuestros enemigos? ¿Somos capaces de dar todo por nuestros enemigos? Y nuestro razonamiento lógico humano nos va a decir, no, si es mi enemigo, ¿cómo lo voy a ver? Si es mi enemigo, ¿cómo lo voy a perdonar? Si es mi enemigo, ¿cómo voy a orar por él? Si es mi enemigo, ¿cómo voy a convivir con él? No lo puedo hacer en términos humanos. Sí, en términos humanos está correcto ese razonamiento, pero ante los ojos de Dios es totalmente equivocado. Y más porque Él nos puso la muestra. ¿O no nos ha dicho el apóstol Pablo que antes de conocer a Jesucristo éramos enemigos de Dios? Éramos enemigos de Dios. ¿Y qué hizo Dios con nosotros, hermanos? ¿Qué hizo Dios con nosotros que éramos sus enemigos? ¿No nos amó tanto que envió a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por nuestra vida? Hermanos, entonces, bajo ese punto, si yo quiero vivir conforme al corazón de Dios, tengo que someterme a su voluntad y tengo que hacer lo que Él me pide. No lo que yo crea que es lo correcto o lo incorrecto, sino lo que Él me está pidiendo. Otro ejemplo. El Señor Jesús me dijo que yo tenía que fijarme en qué, hermanos, en la paja del ojo ajeno o en mi propia viga. ¿En qué me tengo que fijar? Me tengo que fijar en mi viga. ¿Por qué la diferencia entre la paja y la viga? ¿Por qué? Yo no sé si se han puesto a pensar en por qué el Señor plantea que al otro hay que verle una pajita y en mí una viga. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Podríamos dar muchas respuestas, pero sin duda alguna, que a veces, hermanos, nosotros nos fijamos en detalles que pueden ser muy pequeñitos y como dicen por ahí, y de eso hacemos toda una tormenta, pero no me estoy fijando en detallotes que yo tengo y que con eso no digo absolutamente nada. Dicen por ahí que cuando yo señalo con un dedo, hay 3 dedos que me están señalando a mí.
Y debo tener mucho cuidado en eso. ¿Y qué me pide el Señor? ¿Qué es lo que me pide el Señor? Y eso, hermanos, es lo que yo me tengo que estar preguntando constantemente. ¿Qué es lo que me pide el Señor que debo hacer? No lo que yo crea, no lo que yo sienta, sino lo que Dios me está pidiendo, aun cuando a mí me cueste trabajo aceptarlo. Y sí, a lo mejor voy a estar en conflicto porque el mismo David anduvo en conflicto aquí en este salmo. Fíjense lo que dice el versículo número 5. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. ¿Por qué? Porque también David llegó el momento en que se conflictuó por el hacer la voluntad de Dios y al hacer su propia voluntad. Y hubo momentos en los que David hizo su propia voluntad. ¿Y cómo le fue, hermanos? Cuando hacemos nuestra voluntad, hermanos, las cosas no terminan bien. En cambio, cuando nos sometemos a la voluntad de Dios, las cosas nos van a salir no solamente bien, sino excelente. En segundo lugar, el versículo número 2 señala, nuevamente, bienaventurados. ¿Quiénes son los bienaventurados? Y dice, los que guardan tus testimonios, sus testimonios, y con todo el corazón le buscan. Hemos dicho que guardar los testimonios, guardar los mandamientos no significa esconderlos o ponerlos en un lugar por ahí donde nadie los vea, no. Significa poner en práctica lo que Dios me ha pedido. Y nuevamente la pregunta es, ¿hemos puesto en práctica todos y cada uno de los mandamientos que Dios me ha dejado? Pensemos en los 10 mandamientos, hermanos. Mandamiento número 1, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Hermanos, ¿será que tengamos ídolos que nos alejen de la adoración a Dios? Los tenemos, hermanos. Algunos dirán, oiga, hermano, pero es que yo no adoro a San Judas o a San Pedro. No. Pero hermanos, nuestra familia se puede convertir en un ídolo. Yo mismo me puedo convertir en un ídolo. El trabajo se puede convertir en un ídolo. Porque al final de cuentas, hermanos, hay que entender que ídolo es todo aquello, objeto, persona, lo que sea, que me aleje, que me desvíe de la comunión con Dios. Todo lo que me desvíe de la comunión con Dios es un ídolo para mí. Y pensemos si a lo mejor no tenemos por ahí algún ídolo. Y así nos podemos ir con cada uno de los mandamientos, hermanos. Pero dice aquí David, bienaventurados los que guardan sus testimonios, pero sobre todo esta segunda parte, ahora sí que me llena de fascinación. Y con todo el corazón le buscan. Dice ahí, con todo el corazón le buscan. Y cuando se habla de todo el corazón, hermanos, se habla de todo el ser, nuestra mente, nuestras emociones, nuestros pensamientos, hasta lo orgánico de nuestro ser, hermanos. Realmente estamos buscando de todo corazón a Dios para pedir. Aquí viene, ¿qué le vamos a pedir? ¿Qué le vamos a pedir, hermanos? Sobre todo cuando la Biblia dice que hay ocasiones en que Dios no nos responde porque le pedimos mal. ¿Qué le pedimos? Tomemos un ejemplo, Salomón. ¿Se acuerdan qué le dijo Dios a Salomón? Pídeme lo que quieras, pídeme lo que quieras. Y hermanos, si Dios llegara en este momento y nos dijera, pídeme lo que quieras, ¿qué le pediríamos? ¿Qué le pediríamos? Y pensemos en Salomón. Salomón que va a heredar el reino y que pudo haber pedido riquezas. Pudo haber pedido poder. ¿Sí? Iba a tener muchos enemigos. Pudo haber pedido poder. Pudo haber pedido fama. Porque ocupar el lugar de David no iba a ser tan fácil. Es como Josué. Cuando Josué es instalado como sucesor de Moisés, imagínense toda la carga que sintió Josué porque iba a sustituir no a cualquier personaje. Estamos hablando de uno de los más grandes líderes en Israel, que hasta la fecha es recordado por el pueblo de Israel y hasta por nosotros también. O sea, Moisés no era cualquiera y sin embargo Josué lo tuvo que sustituir.
Claro que ahí recibió la recomendación de Dios y Dios le dio la receta para seguir adelante con el camino. Esfuérzate, sé muy valiente, no temas ni desmayes, pero tampoco que se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Ahí está la respuesta que Dios mismo le está dando a Josué. Pero acá en el caso de Salomón, no. Y qué tentador, hermanos, qué tentadora oferta de parte del Señor. Pídeme lo que quieras. ¿Sí? ¿Y se acuerdan qué pidió? ¿Para qué? Para guiar al pueblo. Señor, lo único que te pido es que me des sabiduría para guiar a tu pueblo. Fíjense, no le pidió más. ¿Y qué le dijo el Señor? Salomón, qué bueno que me pediste eso. Y por haberlo hecho así, yo te voy a dar poder, te voy a dar riqueza, te voy a dar fama, te voy a dar todo lo demás que tú me pudiste haber pedido. Pero te lo doy porque pediste bien. Hermanos, vuelvo a la pregunta. Si Dios en este momento nos dijera, pídeme lo que quieras, ¿qué le pediríamos? ¿Qué le pediríamos? ¿Sí? Entonces, hermanos, los que viven conforme al corazón del Señor son aquellos que viven conforme a sus testimonios, lo que estamos viendo. Los que andan en la ley del Señor son aquellos que ponen en práctica lo que Dios está pidiendo, no lo que yo creo que es. Son aquellos que le buscan al Señor con todo el corazón, con todo nuestro ser. Y todavía vean el resultado, dice el versículo número 3, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Es decir, un hombre conforme al corazón de Dios, una mujer conforme al corazón de Dios, son santos, apartados del mal, apartados del pecado, y que han sido, sabemos, restaurados por el Señor, pero que andan ahí siempre en la santidad. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Un hombre y una mujer que viven conforme al corazón de Dios, hermanos, lo dice el versículo 7 también. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. El aprendizaje. Sí es importante el aprendizaje, hermanos, pero el aprendizaje debe ir a la par de la práctica. ¿Se acuerdan lo que decía Santiago acerca de esto? Santiago decía, tú me puedes mostrar tus obras, ¿sí? Pero tus obras, si no están bien fundamentadas, de nada sirven. En cambio, yo te voy a mostrar mi fe a través de mis obras. O como dirían por ahí, las obras no son para obtener la vida eterna, sino son una consecuencia de la vida eterna que Dios nos ha dado a través de Cristo Jesús. Y un hombre, una mujer que vive conforme al corazón de Dios, entonces se deja guiar por Él, sabe que tiene que hacer su voluntad y sobre todo aprende lo que tiene que aprender. Hermanos, pensemos igual, ¿cuántos años llevamos en el Evangelio y qué hemos aprendido? ¿Qué hemos aprendido, hermanos? Si decimos que ya lo hemos aprendido todo, ahora sí que como dice Juan, mentimos y hacemos a Dios mentiroso. ¿Por qué mentimos? Porque el hombre no tiene la capacidad de saberlo todo. Nuestro conocimiento y nuestra capacidad intelectual está limitada por el pecado y no podemos conocer todo. Y hacemos a Dios mentiroso. ¿Por qué? Porque Él nos ha dicho que nosotros necesitamos crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso, hermanos, es importante que reflexionemos entonces en quiénes queremos ser. ¿Queremos ser realmente hombres y mujeres que vivan conforme al corazón de Dios? Entonces tenemos que someternos a su voluntad. Tenemos que dejarnos guiar por su palabra. Tenemos que poner en práctica todos los estatutos, mandamientos y decretos que Dios nos ha dejado, pero sobre todo tenemos que buscarle con todo nuestro corazón.
Y eso nos tiene que llevar a crecer, a desarrollarnos y a empezar a dar testimonio de nuestra fe en Cristo Jesús. Se nos acerca ya el aniversario de la iglesia, hermanos. ¿Cómo vamos a llegar a ese aniversario? ¿Como un aniversario más? ¿Como decir cumplimos un año más de vida como iglesia? ¿O va a ser realmente un momento donde podamos consagrar nuestras vidas al Señor y le podamos decir, Señor, yo quiero vivir conforme a tu corazón y no conforme al mío? Pensemos en eso, hermanos, y ojalá que esta proyección hacia nuestro aniversario nos lleve a una entrega total y completa de mi vida, de mi ser al Señor, porque, hermanos, ¿cuántas cosas no nos ha dado Dios? No hemos entrado en ese punto, lo vamos a entrar, pero pensemos, ¿qué tanto no nos ha dado el Señor? ¿Podremos pagarle con algo de todo lo que nos ha dado, hermanos? No hay con qué, pero sí podemos hacer algo por el Señor, servirle y consagrarnos cada día a Él. Que el Señor nos bendiga.